Libro de Colosenses, capítulo 1. Desarrollamos el día jueves una oración encontrada en Efesios, capítulo 3, 14. Y ahora nos encontramos, y en medio de ese estudio me encuentro con otra que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que será compartida, oh Dios, acompañada, Dios, por tu Espíritu Santo, el que le da a ella, Señor, la efectividad, el que le da a ella la capacidad de redarguir, Dios, de restaurar, de sanar, Señor, de corregir, Padre Celestial, a todos los que estamos aquí presentes, porque necesitamos, Dios, que ella cumpla el propósito, como lo has dicho en tu palabra, por cual ha sido enviada y será enviada en esta mañana. Oro por las vidas de cada uno de mis hermanos que están aquí, que de lo profundo de mi corazón deseo que su corazón reciba, Dios, la palabra con un corazón dispuesto, con un corazón reverente y respetuoso, porque siempre tu palabra nos traerá descanso. En el nombre de Cristo Jesús, decimos amén. He titulado este mensaje, La batalla por tu mente. La batalla por tu mente. Si bien es cierto, esto es una oración profunda, sincera, poderosa, de esas que mueven el trono de Dios. El apóstol Pablo, deseando, ¿verdad?, sobre todas las cosas, dice que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y eso dónde ocurre, hermano? ¿Dónde es ese epicentro donde convergen los pensamientos, donde se desarrolla todo estos elementos que menciona el apóstol? Pues en la mente, hermano, en la mente, en la mente. Cuando iniciamos el año predicamos sobre el espíritu de entendimiento, de revelación del conocimiento de la palabra de Dios, Efesios capítulo 2. Y aún esa palabra no ha sido del todo desarrollada porque la palabra es, hermano, vasta, muy profunda. Pero hoy he traído este mensaje para que todos nosotros reconozcamos que hay una batalla que se da en nuestras mentes. Y cuando el apóstol precisa, por medio de la oración, pide y reconoce que ella debe ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando algo está vacío, hermano, usted lo puede llenar. Usted recibe un recipiente y está vacío, usted lo puede llenar con lo que usted disponga a llenarlo. Pero la mente de nosotros, al llegar a Cristo Jesús, no estaba vacía. Estaba llena de conocimientos humanos, posiciones humanas, y eso debe ser retirado para ser llenado por el conocimiento de las cosas de Dios, de la sabiduría de Dios.
Y para eso yo tengo que desprenderme. Y dice la palabra del Señor que necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué encuentro en nuestro hoy, en nuestro día a día? Una batalla que se está librando por medio de ideologías y pensamientos que no empezaron de ahora, sino que se encuentran muy inmersos desde el desarrollo de la humanidad y el hombre. Ahí podemos recoger a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Después de ellos los pensadores romanos. También los estoicos, todas estas corrientes filosóficas basaban su entendimiento de las cosas a base de la razón. Pero el Señor nos ha llamado a basar el entendimiento en base a la palabra y el conocimiento de Dios, que es diferente. Ahora, por ende, usted encuentra en un conflicto entre el pensamiento natural que usted tenía antes y el pensamiento que viene de parte de Dios para su vida ahora. No importa qué día, no importa qué tiempo. Hoy es un buen día para entender y crecer. Y si seguimos hablando de ellos, pues no podríamos dejar de mencionar las corrientes filosóficas marxistas, leninistas, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, y uno de los más renombrados pensadores, digamos, humanistas, que dio nacimiento a muchas de las corrientes que hoy nosotros estamos experimentando, Descartes. Este pensador y filósofo francés dijo: pienso y luego existo. Escuche y atienda, porque estoy convencido que nosotros, el Señor nos ha llamado a ser una iglesia que entiende, sabia, entendida, hermanos. No estamos aquí edificando para solamente quedarnos en los límites del conocimiento de Dios. Dios quiere derramar sobre nosotros todo su conocimiento. Está allí, pero está para aquellos dispuestos. Hermanos, muchas veces hemos encontrado un acercamiento erróneo a decir que los cristianos no piensan. Y no es así. Los cristianos pensamos. La palabra del Señor nos ha sido dada para pensar en ella, para analizarla. Y por eso nosotros encontramos muchas veces el pensamiento, inclusive en nosotros mismos, que nosotros no estamos llamados a usar nuestra mente. Qué grave error. Porque sería todo lo contrario. Todo el que conoce al Señor Jesucristo debe pensar porque tiene la mente de Cristo. Y la batalla está. Pienso y luego existo fue el pilar de una escuela de racionalismo humano que ha nutrido las grandes universidades de nuestra era. Ha sido y ha rendido culto a la desconstrucción social. Hermanos, el hombre busca encontrar respuestas que solamente están en Cristo Jesús. Y en su camino ahora ha encontrado que lo más conveniente es desconstruir todo y tirarlo todo y volver a empezar. ¿Por qué? Porque no encuentra respuestas a sus preguntas más existenciales. Pero la palabra del Señor me indica que esa batalla no es nueva. Allí mismo en el libro de Colosenses nos expresa que, diciendo el apóstol Pablo, consciente de la situación que vivía esta iglesia en Colosas, lo siguiente: y vosotros, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Todos nosotros éramos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque teníamos pensamientos errados, teníamos pensamientos heredados, teníamos pensamientos anclados en una tradición que no tenía un sustento en la palabra de Dios. Todos, sin excepción, hemos tenido y hemos acogido influencia, ya sea del aspecto tradicional que rigió nuestras culturas, particularmente estas, después de la, digamos, presencia española en las latitudes latinoamericanas, pero también de nuestras propias escuelas
naturales, corrientes. Allí la filosofía ha sido un elemento para ganar una batalla en nuestra mente. Ahora el reflejo de eso hoy en día pues se puede expresar por uno de los más conocidos expositores de la desconstrucción social. Se llama Michel Foucault. Es en francés y yo no estudié francés, hermano. Así que perdónenme. ¿Qué dice y enseña él? Bueno, exactamente la desconstrucción de todas las cosas. El hombre quiere acabar con todo lo que existe para buscar a ver qué alternativa hay. Imagínense esa lógica. Imagínense esa lógica. Y esa es la batalla que se libra en nuestra mente. Esa es la batalla que está librándose en nuestro exterior. Las ideologías no son solamente ideologías, son escuelas de pensamiento. Ahora usted ve Cuba y la exportación de su comunismo que ha tocado las puertas de Venezuela, de Chile, de Colombia, de Nicaragua y de otras latitudes. ¿De dónde viene eso, hermano? De los pensamientos, de las ideologías, de las escuelas filosóficas de los años 70 y 80, y todo lo que se siembra también se cosecha. Por eso nosotros tenemos que reconocer que nuestra mente es un campo de batalla. Pero Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. Y es mi deseo que usted entienda que el asunto es más peligroso y más delicado de lo que aparenta. Dice la palabra del Señor ahí mismo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Desde la antigüedad el hombre ha buscado plantarle cara a la verdad, queriendo y disputando algo que no puede disputar, porque la verdad solamente le pertenece a nuestro Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. Allí no se accesa con conocimiento de hombre. Podemos verlo en la Escritura, cuando en el libro de Corintios, Primera de Corintios 3:19, puede ir conmigo allá. La advertencia del apóstol es clara, que nadie os engañe con sutilezas. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Corintios capítulo 3, versículo 19, de la siguiente manera. Voy a leer desde el anterior. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y eso es lo que estamos viendo. El hombre buscando respuestas se ha denigrado hasta lo más vil, aún atacando su propia existencia, porque todas las medidas que hoy exponen los grandes científicos y grandes pensadores nos están llevando al final de la humanidad. Por eso la palabra siempre será nuestra guía. Sigue diciendo, y otra vez dice la Escritura, el Señor conoce los pensamientos de los que dicen ser sabios, que son vanos. Los pensamientos de aquellos que dicen ser sabios según la sabiduría terrenal son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, o sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir. Está hablando el apóstol hacia el futuro, hacia nuestros días de hoy. Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios Todopoderoso. Bendito Dios. Hermanos, nosotros no estamos a la deriva. El Señor no nos ha dejado allí a creer como una fe ciega. No, se requiere dar pasos de fe, pero la fe, el evangelio no está anclado en fábulas, ni está anclado en cuentos de hadas, no está anclado en conocimiento de hombres, sino está anclado en la sabiduría de Dios.
Pero los hombres han resistido la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque ellos le han dado cabida a su vanidad y a su entendimiento. Y con esto vuelvo y reitero, no estamos llamados a ser una iglesia que desconozca las verdades, las realidades de la fe y de nuestro exterior. Todo lo contrario, estamos llamados a ser una iglesia entendida en los tiempos. Nosotros, no sé los demás, pero nosotros estamos procurando que usted sea una iglesia que domina, que conoce los tiempos. Y la sabiduría que está en la palabra de Dios, que nos da la sagacidad para enfrentar estos tiempos y librar la batalla en nuestra mente y ganarla. Porque lo que dice Descartes es que piense y luego existo, es que a raíz de lo que piensa, él funciona. Y de acuerdo a lo que él percibe, él actúa. Nosotros no. Nosotros actuamos por fe. Y en base a lo que dice la palabra de Dios, actuamos. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, que somos hijos de Dios. Pero la sabiduría de los hombres, reconoce el libro de Santiago, que reúne condiciones terribles. Santiago 3:13 nos dice y nos enseña la palabra del Señor, que en la mente, hermanos, se da todo tipo de elaboraciones y pensamientos. ¿Le parece extraño? No. Desde lo más sencillo hasta lo más elaborado, usted lo tiene que pensar. Usted pensó hoy qué se iba a poner, qué zapatos se iba a poner, qué correa se iba a poner, a qué hora iba a llegar, dónde iba a estacionar, todo eso. ¿Cómo se dio? Pensando primero. Ahora el creyente piensa y también actúa en base a lo que conoce de Dios. Y por eso vemos con mucha preocupación, y de algún modo, el entendimiento de algunos y la reacción de algunos nos reflejan que poco conoce de Dios. Pero por eso venimos ante la palabra, que nos va a nosotros ampliar el conocimiento. La oración del apóstol en Colosenses, vamos a ir a Santiago, pero quiero recordarle esto, que la oración del apóstol en el Colosenses dice que él está pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La de Dios, no el conocimiento de la voluntad de los hombres. Es crucial que entendamos esto. Y esa voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, como yo le demostraba, para que andéis como es digno del Señor. O sea, usted ve un creyente que no anda como el Señor le agrada, no ha conocido al Señor. Su sabiduría y su conocimiento y su entendimiento todavía no ha sido ampliado y revelado por el Espíritu Santo. Por eso usted actúa de acuerdo a lo que usted conoce de Dios. Y el que conoce a Dios buscará agradarle a todo precio. ¿Está entendiendo? Porque es una batalla, es un campo de batalla, es algo que se libra día tras día, hora tras hora. Los elementos del mundo son claros. La sociedad, la escuela, el celular, el internet, el Netflix, todo lo que está a su alrededor, la mitad de esto es un círculo que afecta a nuestros pensamientos. Y asimismo están las cosas de Dios que afectan los pensamientos de los hijos de Dios. El campo de batalla nos indica en Santiago de la siguiente manera, que hay una sabiduría en nuestra mente. Santiago 3:13 nos enseña, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, usted entenderá por qué usted ve en nuestro diario transitar en la vida, pero oye, ese muchacho, hemos visto eventos recientes en las redes sociales, ¿por qué actúa así? Si trabaja en el gobierno, no parece que estuviera mal de la cabeza, pero en un momento de ira, en un momento de cólera, puede ser un abogado, puede ser un diputado, puede ser un magistrado, un doctor, un neurocirujano. El que no conoce a Dios no puede agradar a Dios con sus obras.
Por más que tengan sabiduría, la sabiduría terrenal no es igual a la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual que viene de Él, que está en Él, al acceso nuestro. No es igual, no es lo mismo, no confunda pera con manzanas. Porque lo que ha proliferado muchas veces es confundir la sabiduría de lo alto con la sabiduría de los hombres. Dice la palabra del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa es la sabiduría que habla la Escritura, que eres sabio en tu propia opinión. Y tú tienes una postura acerca de algo, pero esa sabiduría es engañosa, no proviene de Dios. Porque donde hay celos, contenciones, hay perturbación y toda obra perversa. Dice el versículo 15, desde el 14. Pero si tenéis celos amargos, me salté un versículo, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que ella es terrenal, es animal, es diabólica. Esa es la batalla que se da en nuestra mente. Para cuando vienes al Señor, Él renueva tu mente. Y esa sabiduría comienza a ubicarse y alinearse de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y cuando la sabiduría de Dios comienza a ganar el espacio que Él quiere, tu conducta, tus acciones, tu servicio, todo lo que hay a tu alrededor comienza a cambiar. Esa sabiduría, dice la palabra del Señor, porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero hay otra. La batalla y el campo de batalla en nuestra mente debe procurar acceder a la sabiduría de Dios. Dice la palabra del Señor, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ese es el resultado de la sabiduría de lo alto. Sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. A esa es la que nosotros debemos anhelar y buscar. Nuestra mente tendrá tentación a acercarse ante las cosas de Dios con la sabiduría humana. Pero el Señor dice que las cosas de Él se reciben por medio de la sabiduría de Él, divina, espiritual. Y eso entra en una contradicción constante. ¿Por qué? El libro de Efesios nos enseña por qué. Porque ninguno de nosotros estamos exentos de tener este combate constantemente. Pero ha habido un antes y un después. ¿Cuántos han tenido un antes y un después? Hay un antes y un después. Cuando llega Jesucristo a su vida, hay un después. Antes era una cosa, ahora somos otra cosa. Y el Señor, por medio de su palabra, lo establece diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Hermano, está bueno, es suficiente. Si hay en nosotros la sabiduría del cielo, nosotros debemos andar diferente, ser diferente, hablar diferente, caminar diferente, vestir diferente, hacer cosas diferentes. Ese es el reflejo de la sabiduría, de lo que antes éramos y de lo que ahora somos. Dice: no andáis como otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. ¿Sabe la vanidad de su mente? Bueno, en mi ejemplo, la vanidad de mi mente era tener carros deportivos y bastante dinero para ir a todos lados y bastante dinero para salir los fines de semana y vestirme bien y ir de fin de semana y tener, ¿verdad?, las comodidades que los chicos de hoy buscan. No han cambiado,
Han cambiado los tiempos, pero sigue viendo quizás esa sabiduría. Voy a trabajar, voy a hacer para tener plata. Pero dice que la sabiduría de Dios nos invita a nosotros a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es resultado del entendimiento por medio de la sabiduría de Dios. Entonces no le pida a alguien que cambie su modo de actuar cuando él no ha entendido. Por eso estamos compartiendo la palabra hoy. ¿Qué es lo que sucede? La reacción de sus hechos demuestra lo que usted entiende o no de Dios. El creyente es un creyente pensante. No entre dentro de ese pensamiento. Bueno, entonces si la sabiduría, entonces ahora yo debo quedarme ahí, neófito. No. Usted tiene que crecer en todo el conocimiento, pero sobre todo en el conocimiento de Dios. Tiene que ser excelente en todas las áreas. Daniel era excelente. Mucho más de los que estaban con él, que eran de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y él honraba a Dios. Y por ende, si usted entiende y honra a Dios, el conocimiento de Dios, usted lo hará sobresaliente en todo lo que hace. Amén. Esto no es un pasaje a la mediocridad, ni es un pasaje al quedarse en el limbo neófito. No, la palabra es clara. Andábamos antes una vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Veíamos las cosas que eran malas, buenas. Ahora vemos las cosas que son buenas, requete buenas. 5. Bueno, seguimos para adelante. La palabra hará y cumplirá su propósito en cada vida que está aquí en esta mañana hoy. Dice la palabra del Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Semana Santa, playa, Boca del Toro, coiba, pesca, mar, jet ski, todo eso. Si eso está en su mente, su conocimiento aún no ha sido totalmente revelado. Es así, hermanos, es así. ¿Por qué? Porque nosotros entonces estamos mostrando que tenemos poco entendimiento de la obra de Cristo en la cruz. Es como suena duro, pero es la realidad. La obra de Cristo en la cruz es algo que nos invita a hacer cambios, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y era cierto. Nosotros hacíamos muchas otras cosas. Y no quiero que usted tome en cuenta únicamente que me estoy refiriendo a la fecha, aunque debo ser alusivo porque estamos en pos de ella. Estoy hablando a todo, a nuestra forma de vivir. Porque antes, dice, nosotros estábamos en la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Corazones duros. ¿Vamos para la iglesia? No, papá. Si ahora yo me voy a arrancar, si ya tengo el cooler que está frío. Iglesia, domingo, si estamos en verano. Playa, Veracruz, etcétera, etcétera. ¿O era yo el único que iba, hermano? Y todos ustedes estaban en el cielo. Pues no corran y regresen allá, hermano. Eso pasaba antes, pero ahora pasan cosas mejores. Antes y después de que obró Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso el que está aquí que dice, pastor, ¿cómo usted sabe todo eso? Ya usted leyó la mente de mis planes. Tranquilo, es el Espíritu Santo el que está hablando y que revela todo. Él sabe todo, tranquilo. Dice y sí, continúa diciendo, los cuales nosotros en un momento, y aquellos que no han conocido a Dios todavía, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Usted y yo no tenemos un modelo equivocado. Usted y yo no tenemos una enseñanza errada. Usted y yo conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres para la gloria de Dios. Y si no, pues lo va a hacer libre hoy en el nombre de Jesús. Nosotros no, nosotros hemos aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído
¿Cuántos años aquí escuchando pero no escuchando? Viniendo a ver pero no prestando atención. ¿Cuántos, hermanos? Es momento, es un antes y un después. Y el momento quizás es hoy. Es hoy, ya está el tiempo cada vez más cumplido. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a si en verdad eso ha sucedido, si eso tú has escuchado de tus maestros, de tus mentores, de los aquellos que te han invitado a este recorrido, que el Señor ha usado como instrumento para que hoy esté usted aquí, dice lo siguiente en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Pero algunos no queremos despojarnos. Queremos despojarnos de la camisa, pero no del pantalón. Del pantalón, pero no de la correa, porque eso me gusta, pastor. Todavía teme un poquito de tiempo. Hermanos, despojado es decir, basta ya. Ya esto no me queda, no tiene cabida en mí, no lo quiero más. ¿Cuántos estamos llamados a tomar esas decisiones? Despojados del viejo hombre porque este está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, hermanos. Mente. La mente es la que nos da el entendimiento de las cosas de Dios, es la que nos da la capacidad de despojarnos de aquello que nos está haciendo lastre. No necesariamente son cosas malas. Dentro de ellas pueden haber aún cosas que éticamente son aceptables. Pero ante Dios, Él pide que nos despojemos del viejo hombre sobre todas las cosas. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, gloria a Dios y a su obra redentora, que ha sido creado según Dios. Usted y yo hemos ahora, tenemos acceso a una nueva vida, a un nuevo hombre que ha sido creado espiritualmente según Dios. Eso es demasiado poderoso. No lo entendemos aún, pero la palabra viene en la justicia y en la santidad de la verdad. Y eso es lo que se libra en tu mente. La mente entre que eres, pero lo haces, escuchas y lo atiendes, o lo escuchas pero decides para después accionar lo que el Señor por medio de ese Espíritu Santo te revela en esta mañana. Tu realidad y la mía delante de Dios. Tu realidad y la mía delante de Dios. No es una falacia, hermano. Esta realidad a todos los hombres le llega una vez. Y se le hace tan real y tan vivo que no se pueden sostener. El llamado del Señor es a que seamos renovados. Cuando nosotros entendemos esto, también comprendemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Por eso entendemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Llega un día, hermano. Llega un día donde el reloj se cumple. Llega un día donde el tiempo se agota. Llega un día donde el día se convierte en oscuridad. Llega un día donde las oportunidades se terminan. No es un invento, es una realidad. El Señor trabaja, te instruye. La palabra, tú sabes, no reacciona, hasta que se acaba la hora y se acaba el día. Todos lo sabemos.
pero algunos lo hemos podido sentir en nuestra piel, que es verdad. Ay de mí. Porque el apóstol entonces menciona, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El campo de batalla es real, peligroso y difícil, pero importante vencer. ¿Dónde? La mente. Los entregó una mente reprobada, pues para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Todas esas corrientes que hoy inundan las grandes capitales del pensamiento tienen una cualidad, y es que aborrecen a Dios. Desean buscar una explicación lógica y y se enojan por la existencia y la posibilidad para ellos difícil de creer de que el Dios haya hecho todo esto de la nada. Que Dios sea el que controla y que Él sea soberano, que Él sea omnipresente, que Él sea omnipotente, que Él sea Dios. Lo aborrecen. Hermano, todo el que desatiende el consejo de Dios, aborrece a Dios. Llega el día en donde califica para estar aquí, donde están estos hombres que dieron la espalda a Dios. Y por eso el Señor los entregó a una mente reprobada. Nada de lo que piensan sirve. Nada de lo que piensan es bueno. Nada de lo que piensan es positivo. Nada de lo que piensan tendrá un resultado en adelante bueno para ellos ni su familia, porque han sido entregados a una mente reprobada. No es una batalla sencilla y comienza con los más pequeños desde ya. Sus dispositivos, sus programas están siendo inundados. ¿Por qué? Porque ellos saben que la batalla comienza en la mente. En la mente. Desde los pequeños. No miran edad. No tienen escrúpulos. Ellos han detectado cuál es el objetivo. Poder, hermanos, influir en la mente. Siguen diciendo la palabra del Señor que estos son aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Algunos desobedientes hasta que se levantaron, porque ellos pensaban que no iban a estar en esta lista. Desobedientes a los padres. Comienza, ¿verdad?, con algunas características no agradables. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, no tienen misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que eso es lo que nosotros vemos. La gente, hay una pelea, hay una situación no correcta, la gente con sus celulares filmando, incentivando, que pégale, que esto, que nadie, que separa, ¿cómo va a separar? Me va a quitar el show. No solamente lo hacen, sino que lo disfrutan, se complacen con lo que lo practican, porque su mente ha estado y está entregada a la depravación. Pero la palabra del Señor viene para nosotros darnos una alternativa. Y la alternativa es agradable, es buena. El Señor nos invita
a cada uno de nosotros en esta mañana a reconocer que necesitamos, sobre todas las cosas, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Pastor, pero eso suena tan inaccesible. No, la mente de Cristo está el acceso para ti. Si tú crees en Jesucristo, Él pondrá en ti la mente de Él, de Cristo. El apóstol en Corintios dice, la palabra del Señor en Corintios, en un hermoso pasaje, es bien amplio. Voy a leerlo quizás lo más conciso. En el versículo 16 nos enseña. Leámoslo desde el 15 para un mayor entendimiento. Desde el 14 para un mayor entendimiento. Aquí él está hablando desde el versículo 20, desde el versículo 19. Expresando lo que significa la predicación y el alcance de ella, pero vamos a leer desde el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas naturales. Perdón, las cosas que son del Espíritu de Dios. Corintios 2:14. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Si hoy estás aquí, no puede entender. No está a punto de desfallecer, la palabra viene para abrir tu entendimiento y ponerte al acceso tuyo y mío la mente de Cristo. La mente de Cristo, y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pastor, espiritualmente sí, por medio de la oración y del ayuno y de la búsqueda continua de Dios, pero ¿por qué no lo logra discernir? ¿Por qué no lo logra discernir, hermano? Porque se hace espiritualmente. ¿Por qué choca contra la misma piedra año tras año, tras año, tras año? Parece que estuviera viendo una misma película, la misma película todos los años. ¿Por qué? Porque está afrontando naturalmente. Y la única forma de vencer es espiritualmente. Y nosotros estamos preparando para realizar ejercicios espirituales. Entonces usted debería entender que usted como yo nos conviene hacerlo. Nos conviene buscar de Dios, nos conviene orar, nos conviene ayunar porque eso nos da una victoria espiritual que da acceso a que nosotros retiremos de nuestra mente las cosas que no se ajustan a la mente de Cristo. Amén. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a nuestro Dios? No hay nadie que pueda hacerlo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Puede dar un aplauso al Señor. Usted tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo. Está allí. Es el deseo del Señor poner en nosotros la mente de Él. Una mente que ¿quién la entendió? ¿Quién tiene la capacidad? Nadie, no existe, no hay forma. Pero Él la pone a nuestro acceso por medio de el trabajo espiritual. No, yo voy a leer unos libros. ¿Qué libro va a leer? Lea libros, sí, es bueno que lea libros. Yo soy un defensor de la lectura. Pero no hay nada como la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser inteligente? ¿Usted quiere hacer usted crecer en la capacidad de la inteligencia, el entendimiento? La palabra de Dios es la que nos da el entendimiento y el conocimiento de Dios. ¿Qué concluimos, hermano?
Concluimos pues que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo y yo no quiero que ninguno se sienta menos, sino desafiado y retado a acceder a eso. Pon Cristo Jesús, tu mente, tus pensamientos en mí. Ponlos en lo profundo de mi corazón. ¿Cómo? Bueno, hay algunos consejos que quisiera que usted y yo valoráramos. Algunos consejos que nos van a guiar en esa dirección, con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo. De seguro, el deseo del Señor es darnos acceso a la mente de Él. ¿Cómo? Bueno, número 1, si pues, Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quieres pensar como Cristo? Pon tu mirada en las cosas de Cristo. Hermano, estamos muy familiarizados en la oración porque esto va ligado hacia allá. ¿Por qué? Porque el apóstol pide que en su oración que el Señor nos llene de su entendimiento, el conocimiento de Dios. Esa oración la contesta a Dios. La contesta a Dios. No oramos porque, Señor, quiero un iPhone 14. Cosas tan triviales. No está mal que usted ore por todo, está bien. Pero hay un orden de cosas. Las cosas espirituales primero. Si quiero una casa, quiero un helicóptero, quiero un perro, quiero. Pero las oraciones que contesta Dios son las oraciones que buscan lo espiritual. Y lo demás viene si nos conviene. Pero como muchas veces no estamos preparados, no queremos que eso que nosotros queremos entre dentro de la categoría que Dios dice, eso no te conviene, nos frustramos. Y por eso muchas veces pensamos que Dios no escucha la oración y que no responde a la oración. Lo que no estás entendiendo es que al no dártelo está respondiendo al propósito y a su voluntad, porque si te da algunas cosas, te perdimos. ¿Por qué? Porque es prueba, verás que cuando en algunas ocasiones el Señor da para probar, esa será otra parte de los mensajes del inicio del mes, la obediencia será probada. Será probada. Ayer estaba en la reunión con uno de los, del supervisor de la zona, y me dice, contándonos allí, me estaban por dar la permanencia en una escuela como teacher de inglés. Él ha venido aquí, el reverendo Orlando. Y él nos dice, pero me llamó el presidente. Dice, Orlando, con todo temor y temblor te digo de parte del Señor que debe dejar tu trabajo. Permanencia, usted sabe que en el Ministerio de Educación las permanencias son difíciles. No sé si aquí hay educadores, pero yo tengo familiares educadores. Y no sé si usted sabe que ellos le duplicaron el salario. Entran, entiendo yo que dependiendo con $1,800, que son buenos, hermanos, buenísimos. Entonces él dice, fue donde el director, voy a renunciar, y fue obediente. Esas son ejemplos de que la obediencia en medio de nuestra oración es aprobada. No llegó el puesto, no llegó, pasaron 7 años, eso es así, y ocupó un puesto. Se murieron algunos directivos allí muy cercanos, él dice, entonces debe ser que voy para allá.
Tiene lógica y sentido en su apreciación porque él está allí formando parte. Dice, pasaron 7 años para esa posición, pero tuvo que renunciar a su trabajo antes. Quizás me estoy desviando, pero quiero y voy a ahondar en esto. Porque estamos hablando de obediencia y cuando la obediencia es puesta a prueba. Estaba escuchando al pastor Satirio dos Santos, el hermano del pastor Daniel que ha compartido con nosotros. Y él orando, dice él narrando, vendiendo ropa. Momento económico difícil. No piense, hermano, que estos hombres no son sufridos, son sufridos. Nosotros queremos, Señor, un carro, gloria a Dios por eso. Pero estas son cosas triviales, hermano. Pidamos cosas más sustanciales a nuestro Dios, que Él conoce las demás. Y Él dice que estaba batallando, vendía ropa, vendía esto en medio del pastorado. Esa iglesia es grandísima. Y lo invitan a Colombia. Está en Colombia y llega una comitiva. Él está predicando en Estados Unidos, de Colombia a Estados Unidos. Y yo escuchando por las redes, él está con este testimonio en medio de una predica. Y él llega a Estados Unidos y se acerca a una comitiva. Pastor, nosotros somos de una congregación, tenemos 5 años, tenemos pastor. ¿Y sabe qué? Quisiéramos que usted fuese el pastor de nuestra congregación. Tenemos un edificio, tenemos esto, tenemos... Y él estaba pasándola mal. Económicamente, dice, apenas dieron, donde Estados Unidos, clic, 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 economía pujante, prosperidad económica. Ya fue una noche de 3 campañas. La segunda noche llega nuevamente. Él no le contestó. Pero el pastor lo invitó, le dijo, dejen al hombre quieto. Ya le dije, pero ellos insistieron. Y ahora vino una comitiva. Y le dice, pastor, ya le explicamos que tenemos 5 años sin pastor. Los ancianos queremos nuevamente reiterarle la oferta. Nos gustaría que usted pastoreara nuestra iglesia. Y le dice, además de nuestra oferta económica que le habían presentado, queremos que sepa que tenemos 5 años recaudando diezmo y ofrenda para aquel que sea como pastor. Clink, 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 clink. Escuche, santo. Lo puso a pensar el asunto, hermano. Él, Colombia, vendiendo ropa, caminando para allá y para allá. Esa ciudad que no he ido, pero ya me dijeron que es caliente. Viene para librarte. Dice que vino en medio de en ese escenario. El Espíritu Santo le dijo, cuidado, cuidado. Y él entendió, mire, no insista. Se fueron, pero ese es el acceso que da la sabiduría espiritual, que no está revelada a los hombres corrientes y naturales, que te libra del mal, te preserva del error y te hace ser fructífero, pujante, te llena de paz y de alegría, aunque no tengas dinero. Eso fue mucho tiempo antes, pero ellos dicen que insistieron, la tercera vez vinieron y le dijo, no ni hablar, te he dicho que no me entiendes. Yo he dicho, usted conoce la respuesta y ya usted sabe que no he aceptado su propuesta y estaba muy molesto
¿Por qué? Porque esa seguridad la da Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Usted quiere la pata tan a menudo? ¿Usted quiere acceder a realizar cosas que muchas veces usted dice, ¿cómo? La sabiduría espiritual que se adquiere por el conocimiento, por la mente de Cristo. ¿Sabe? Voy a poner ejemplo. ¿Sabe? Un negocio no te sale. ¿Sabe? Un trabajo no te sale nada. Busca y no te sale. Tú te has puesto a pensar en qué le estás pidiendo a Dios. El Señor, a veces recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué pedimos? Para nuestros deleites. Y por eso el Señor dice, no. Cuando el Señor cierra, nadie abre. Pero cuando Él abre, nadie cierra. Eso es lo que está a nuestro acceso en nuestra mente. Él nos enseña la palabra del Señor, Filipenses 4:8. Cerrando la palabra del Señor. Cerrando. Él da esa sabiduría espiritual, hermanos, para aquellos que desean la mente de Cristo. ¿Qué dice Filipenses? ¿Qué dice la palabra del Señor? En el 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y vistes en mí, dice el apóstol, esto haced y el Dios de paz estará con nosotros. Y no voy a quedarme únicamente ahí. Vaya a Isaías conmigo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estos son los 3 pasajes, las 3 sugerencias. Cómo abordar nuestros pensamientos y alinearnos con la mente de Cristo y vencer la batalla en nuestra mente. Isaías 55 nos enseña en el versículo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice Jehová. Más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En todo lo bueno, en esto pensad, y en esto pensad indica que deseo pensar como Cristo piensa. Claro, limitadamente, porque yo no puedo tener acceso al alcance del pensamiento de Dios, pero Él me ha prometido que tengo acceso a la mente de Cristo. Isaías 23:26, allí mismo nos enseña nuevamente la palabra del Señor. Hay promesa también. Hay promesa. Guarda sus pensamientos, procura alinear con la mente de Cristo. Versículo 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quién lo guardará? Dios. ¿Quién lo guardará? Cristo. Esa es la bóveda divina. Esa es la cuenta del cielo. Allá no se necesita ninguna otra garantía. Dice el Señor y promete en su palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en ti, en Él, hemos confiado. Hermanos, pongámonos de pie y pidamos la ayuda a Dios Todopoderoso. Porque en su misericordia, en su bondad nos ha permitido acceder a su palabra
que nos da guía, dirección, aunque no sea cómoda, aunque no es cómoda, pero tiene un resultado eterno.